Porque vamos a conversar con los profesores Luis Flores Villavicencio, que es secretario, entiendo, regional del SUTEP de Tacna, y con la profesora Marisol Ontinero Flores, secretaria regional de SUTEP Moquegua. Vamos a conversar acerca, amigos oyentes, de la huelga nacional indefinida, y yo tengo que hablar con ellos frontalmente porque ellos integran el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP. Y yo, este Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, profesores, sería para mí desleal con los oyentes no decir lo que comento a diario o no decir lo que pienso del Comité Nacional del SUTEP con P, porque hay un SUTEP sin P que está funcionando en las regiones y que vienen sosteniendo en el caso del Cusco esta huelga prolongada. Son 14 regiones a nivel nacional, según información del mismo Ministerio de Educación. Yo considero que son más, pero bueno, el Ministerio de Educación dice que son 14, que están acatando una huelga indefinida desde el pasado 13 de julio. En realidad, algunos acataron la huelga indefinida desde el pasado 12 de julio, que se hizo la convocatoria nacional por parte del SUTEP, que han calificado como el SUTEP CONARE, ¿no? Yo digo que es desde el 12-13, la cosa es que están acatando esta huelga. Esta semana hemos tenido estado de emergencia en el distrito de Juliaca, allá en Puno. Tenemos en algunos distritos de Cusco estado de emergencia por parte del gobierno. 30 días en donde se les han suspendido las garantías constitucionales a toda esta población para que no sigan protestando, para que no salgan a las calles a hacer vigilias y decirle al gobierno, ya pues queremos dialogar, con ustedes queremos dialogar. Pero de pronto uno revisa los diarios y dice, pero el SUTEP nacional ya está dialogando, ya se han sentado en una mesa de trabajo. No, y ahí hago yo la corrección, se ha sentado el SUTEP de Patria Roja. Porque si en el Perú hiciéramos en estos momentos, en el gremio magisterial, una votación de un voto, un afiliado, o sea, elecciones universales, y no un voto, un delegado, yo estoy convencido que la dirigencia de Patria Roja estaría expulsada hace bastante tiempo de esta organización. Y no tendríamos la división que hoy en día en el Perú se vive a nivel magisterial. Estoy totalmente convencido. Arequipa, hace un mes atrás, ha significado la disputa dentro del mismo SUTEP con P de Patria Roja, de la señora María Palomino, que también es secretaria regional reconocida, con sus mismos militantes, y les ha dicho, señores, si queremos dar vigencia al sindicato, hagamos un voto, un simpatizante, un afiliado. No un voto, un delegado, porque eso se trastoca, se malogra y se pervierte. Y precisamente desde Arequipa han salido el penúltimo secretario nacional del SUTEP, que ha sido el profesor Villena, me parece, ¿no? Jamer Villena, que hace mucho tiempo tampoco está en la educación como docente impartiendo en un aula, porque goza de bastantes licencias sindicales, y se lo siguen esperando en el Colegio Jorge Basadre Groman, de allá de Arequipa, para que enseñe la especialidad de educación física. Muy buenas tardes, profesor Luis Flores, buenas tardes, profesora Marisol Ontineros. Bienvenidos a Radio Exitoso. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas ¿Cómo tardes. calificamos esta huelga? Mire, efectivamente, nosotros hemos participado estructuralmente en una asamblea nacional que se llevó a cabo el 16 y 17 de mayo en la ciudad de Huancayo, en la cual participaron 23 regiones del país y se decretó a través de una evaluación que se hace en un análisis político, local, nacional, el tema de una medida de fuerza contra esta política que se viene implementando actualmente, ¿no? El 6 de julio se hizo una movilización en todo el país, asimismo ya el 13 de julio fue el paro nacional, que fue contundente, definitivamente fue contundente, que eso permitió conversar con las autoridades del Ministerio de Educación, ¿no? Y que de alguna manera u otra se logra, por ejemplo, un acta de acuerdo de algunos puntos que son esenciales para el magisterio, que son prioritarios, porque ahí no acaba también la problemática del magisterio. Pero ustedes hacen esta acta y de inmediato viene todas las bases. Yo estaba en Arequipa la semana antepasada y se hizo una protesta. Yo conversé con los maestros de base, porque a mí me encanta conversar, les soy honesto, me encanta conversar con los docentes de base, no me encanta conversar solamente con el dirigente, porque el dirigente me pinta una realidad distinta a lo que vive el docente de abajo. Y el docente me decía, no vamos a acatar esa acta traidora, porque toda la vida es lo mismo. En Lima, Patria Roja decide qué hacemos los docentes y nunca nos consultan a las bases si es que estamos o no estamos en proceso de evaluación de si esa acta o ese diálogo es verdadero. A ver, partiendo de que el SUTE es un frente,
¿no? Y ahí convergen maestros de diferente ideología política. Y durante los 45 años que tiene de vigencia, usted pues ha estado en los momentos difíciles de nuestra historia en el magisterio, de luchas constantes, de exigencias que se tiene hacia los gobiernos centrales, ¿no? Para nuestras justas reivindicaciones, ¿no? En tal sentido, creo que durante estos últimos años sí ha habido un problema, digamos, de que los gobiernos han querido siempre destruir el espinazo de nuestra organización sindical, ¿no? Y no lo han podido hacer, ¿no? El tema, por ejemplo, de la derrama magisterial, que inicialmente en algún momento lo hicieron como un caballito de batalla, y que el gobierno de Alan García, por ejemplo, lo quiso desactivar de alguna manera, en la cual los miles de maestros, más de 200.000 maestros de manera voluntaria fueron a inscribirse nuevamente para ser afiliados a la derrama magisterial. El tema, por ejemplo, de la división, un cliché que vienen utilizando hace como 15 o 20 años los mismos maestros, que de alguna manera u otra discrepan con la división sindical. No, pero hay que ver también el fondo de esto, que hay un tema político. ¿Cuál es el tema político? Hay un tema político de repente de algún sector del magisterio, ¿no? Que trata siempre de buscar las divergencias dentro de nuestra organización sindical, y que le hace un flaco favor también al gobierno, y el gobierno también se prestó para estas cosas. Recordarás, por ejemplo, la época de Toledo, ¿sí? Cuando el ministro Nicolás Lynch conversaba con el dirigente nacional de SUTEP, y a la par conversaba con Robert Guaynalaya. De ahí generó un declive dentro del magisterio, que generó el problema que se viene suscitando ahora. No, pero ojo, hay que pensar de que se está escapando de las manos, porque hay grupos que están yendo no necesariamente por una ubicación. Yo le digo, pero ese tema viene correcta por la culpa de la derrama magisterial. Porque siempre, y yo le soy franco, o sea, yo sé que de repente me voy a ganar antipatías, pero bueno, me tendré que ganar las antipatías una vez más. Pero siempre que se ha hablado del SUTEP y siempre que se ha querido suspender una huelga, de inmediato el gobierno amenazaba con meter mano a la derrama magisterial. Y toda protesta nacional que empezaba bien, terminaba en Lima cuando se decía, y vamos a fiscalizar la derrama magisterial. Y de pronto los dirigentes decían, bueno, ¿saben qué, señores? Es hora de empezar a dialogar. Eso no es cierto, porque... Bueno, yo le cuento que el tema de la derrama magisterial, por ejemplo, 2003. fue una institución que la manejó en los gobiernos anteriores, y que la entregaron totalmente quebrada al magisterio. El magisterio se encargó de reflotar la institución de la derrama magisterial, y que ahora los maestros de alguna manera u otra gozan con estos beneficios que dan, que de repente no son los más óptimos que se puedan dar, ¿no? Pero por lo menos un maestro que aporta casi el 50%, se duplica el momento que tiene que, cuando vaya a cesar el magisterio, ¿no? Hay bastantes quejas sobre el tema. Definitivamente es un tema complejo. Avancemos en el diálogo. Claro, es un tema complejo que también esto se tiene que ir solucionando poco a poco. Ahora, el tema, por ejemplo, antes que usted me haga la pregunta, el tema del voto democrático en el magisterio. Claro, un voto, un afiliado. Así es. Nosotros tenemos un estatuto y reglamento de nuestra organización sindical, como una partida de nacimiento que tiene toda institución. Que nadie ha querido modificar. No, sí se ha modificado. Por ejemplo, hay elecciones democráticas, por supuesto, ahora. Hay elecciones universales, no solamente de ahora, sino en años anteriores. Perdóneme, yo soy elegido democrática, por un voto universal en mi región, claro. La profesora Marisol Ontiveros. Pero eso es en bases, pero hagamos pues la elección universal. Por supuesto, pero tenemos que ir modificando el tema del estatuto y reglamento de carácter nacional. Pero eso obedece también en las asambleas nacionales donde se corrige los delegados. Así es, por supuesto. Los delegados de la mayoría. Hay elecciones en las bases, digamos, distritales, provinciales, regionales, ¿no? Más en la nacional tendría que corregirse este tema. Para el tema nacional, un voto, no un delegado, un simpatizante, un afiliado. Profesora, un maestro, Marisol Ontineros, buenas tardes. Si ustedes no están haciendo la huelga, si no es el SUTEP central, el tradicional, el que fundó mi vecino Horacio Ceballos Gámez, porque Horacio Ceballos Gámez vivía en Miraflores, allá en Arequipa, y fue vecino mío. Si ustedes no son los que encabezan en estos momentos esta huelga nacional, porque están en diálogo con la ministra, ¿quiénes son los que encabezan la huelga nacional indefinida? Mire, hay que partir por la situación de los maestros. Hace más de 2 décadas
estamos en una situación que el maestro va viviendo día a día y porque tampoco no hay un presupuesto pues adecuado para el sector de educación a nivel nacional. Si comparamos nuestro sueldo con 1.200 que están los maestros a un sueldo de un policía, porque esa es la comparación. No, pero que el de hacen. 1.200 es el contratado, ¿no? Exacto, Que ¿no? ustedes nos representan, dicho sea de paso. Sí, nosotros representamos a todos ellos. Ahora con el diálogo ha habido un incremento y es necesario que decirlo. El profesor contratado que es del nivel secundario estaba con 1.200, ahora en el mes de agosto va a llegar a Pero le suben ganar las horas de trabajo, que es lo 1.780 justo. soles. O sea, va a tener un incremento de 538 nuevos soles. Pero profesora, discúlpeme que le interrumpa, pero le suben el sueldo porque le están subiendo el trabajo. O sea, a mí Henry Bautista me dice aquí, la administración, señor Bautista, mañana usted va a hacer 7 horas seguidas de programa y no 4 o 3 o 2 como se había hablado en un inicio. Mire. Yo tengo toda la justicia de decirle, ¿sabe qué, señor? O me sube el sueldo o me déjeme con el sueldo que tengo y con las horas que me corresponden, pero no me sube el sueldo y después me diga, ¿te subo el sueldo? Sí, felicidades. Pero por debajo, pero te estoy subiendo el trabajo. No, mire, Porque sería un aquí negocio, todo, una negociación bastante con mañosa, esto ¿no? todos los maestros estaríamos ganando por 30 horas, tanto en nivel inicial, primario y secundario. Correcto. Teníamos un problema en los maestros contratados de nivel secundario. Ahora en agosto lo que ellos van a hacer su jornada de 24 horas y las 6 horas las van a tener que hacer en OBE, en Orientación Bienestar del Educando. Se quedan, hacen permanencia en la institución educativa. Entonces de esa manera... Eso es aumentar trabajo, pues. No, estamos nivelándonos todos a 30 horas porque de esa manera se ha quedado. Si usted me dice que voy a quedar en el colegio 6 horas adicionales para hacer OB, me está usted haciendo trabajar. Mire, todos estamos trabajando las 30 horas. Todos estamos trabajando. Tanto... Con la diferencia de que el docente contratado no tiene los mismos beneficios que el docente nombrado. Sí, ahora en este trato directo, déjeme también decir, es cierto, el maestro contratado no tenía el beneficio, por ejemplo, de lo que es luto y sepelio, sus permisos, las licencias. Y tuvo que ser la señora Martel a reclamarles en la Comisión del Congreso, una vergüenza pública, me acuerdo muy bien. Bueno, ahora van a tener ellos por luto y sepelio 3.000 nuevos soles y también se va a contar con esos beneficios. Mire, estos temas no son de ahora, estos temas se han venido ya dentro de la plataforma de lucha a nivel nacional, lo hemos venido nosotros ya planteando como nosotros secretarios regionales, vemos cómo es cada región, ¿no? Y también vemos la problemática del maestro a nivel nacional y lo hemos venido planteando, ¿no? Entonces, no son logros exitosos como se dice, pero son avances que se ha venido dando. Profesora, le preguntaba al inicio, ¿no? Y también se le ha dado la misma interrogante al profesor Luis Flores Villavicencio. Si no son ustedes los que hacen la huelga, si no son ustedes los que encabezan la lucha, ¿quiénes están encabezando la lucha en estos momentos al interior del país? ¿Quién sostiene la huelga de más de 40 días en el Cusco? ¿Quién sostiene la huelga? Usted me dice, profesor, que viene del sindicato de Tacna. En Tacna están en huelga. ¿Quién sostiene la huelga de Tacna? ¿Quién sostiene la huelga de Moquegua, en Omate? Un saludo para los profesores de Omate, dicho sea de paso, que están escuchando Radio Exitosa. ¿Quién sostiene esta paralización? A ver, por ejemplo, en el caso de Tacna, no se manifiesta ninguna huelga. No hay nada. No hay nada, o sea, hay un grupo Hay reducido, labores. las clases son totalmente normales. De acuerdo, ya. Entonces,